Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a la segunda sesión del tema herramientas de análisis espacial, y en esta ocasión vamos a ver el tema referencia espacial. Ya en las presentaciones anteriores hice un tanto énfasis acerca de la importancia de la referencia espacial en el análisis espacial, y hoy vamos a ver un poco más a detalle a qué se refiere este tema. Cuando estamos utilizando cartografía, ya sea en papel o digital, es importante que manejemos y conozcamos ciertos parámetros de estos mapas. A estos parámetros se les reconoce como referencia espacial. Estos hacen referencia a la forma de la Tierra, a la proyección, a la referencia de cotas, entre otros parámetros. ¿Sí? Van a ver algunas cuestiones como elipsoide, proyección, cuadrículas, datum horizontal, referencia de cotas, entre otros parámetros. Pues estos van a variar dependiendo de la proyección cartográfica. Aquí tengo otro ejemplo. En este mapa vamos a ver que existen parámetros diferentes al anterior. Un elipsoide, paralelos base, meridiano central, latitud de referencia, datum horizontal y vertical, entre otras cosas. Entonces, esta información es importante que, si vamos a hacer uso de cartografía, de bases de datos en papel o digital, tengamos, pues digamos, un manejo básico de estos conceptos, pues va a ser necesario eh, aplicarlos para ciertas operaciones que voy a describir más adelante. No solo en el uso de cartografía utilizamos estos parámetros, sino también los utilizamos en los sistemas de navegación satelital como el GPS o Sistema de Posicionamiento Global. Sí, en ellos hay que definir cuestiones como la proyección, elipsoide o datum de los datos que me tiene que dar el dispositivo para poder ubicarme en un mapa. Sí, es decir que estos dos elementos, el mapa y el GPS, pueden trabajar de manera coordinada y son muy útiles para cuando se hace, por ejemplo, trabajo de campo o adquisición de información, también muestreos de campo, entre otras aplicaciones. La cartografía, incluso de la más antigua que hemos tenido acceso, se empieza a notar que pues los cartógrafos de ese tiempo ya empiezan a establecer algunas líneas y planos de referencia para hacer la cartografía y la ubicación de cualquier sitio dentro del mapa. En este pues mapa en particular, por ejemplo, que tenemos aquí en la pantalla, podemos ver claramente la ubicación del Ecuador. El Ecuador se establece en base a observaciones astronómicas y en particular en base a la posición del Sol, y lo mismo es con los trópicos de Capricornio en el sur y de Cáncer en el norte. Aquí se pueden ver. Pero hay otros elementos que no son determinados astronómicamente, como son el meridiano base, que puede ser el meridiano de Greenwich, o en este mapa no existía ese meridiano. Greenwich está ubicado en uno de los suburbios de Londres, y aquí pueden ver que no existe esa referencia. Es otra referencia que hace más énfasis a un lugar que era dominado, digamos, por España, y a partir de él podemos empezar a medir la longitud. Este mapa también nos puede servir un poco para reconocer la geopolítica del tiempo, desde el momento, sí, porque pues España en ese momento tenía un gran poderío colonial. Y bueno, este mapa es antiguo, no sé si alcanzan a ver aquí las fechas, pero es como de 1500 y fracción, o 1577 me parece, ahí lo pueden leer. Sí, entonces ya en ese entonces ya se tenía información acerca de muchos de los elementos a incluir en este mapa en base a coordenadas geográficas, latitud y longitud, ¿sí? Por observaciones astronómicas. El astrolabio se utilizaba para eso, y también por la definición de un meridiano que va a ser, eh, digamos, el inicio de las coordenadas de longitud. Entonces, cualquier mapa, tanto análogo o digital, en cualquier formato que se utilice, eso lo vamos a ver un poco más tarde, que es el formato raster o vector, pero todos ellos representan, son modelos de algún sitio en la superficie de la Tierra. Para eso entonces necesitamos establecer la ubicación de estos sitios pues con una referencia espacial. Entonces, ¿para qué usamos la referencia espacial? Pues para integrar información de diferentes fuentes. Por ejemplo, si ustedes tienen fuentes del INEGI,
de la Conavio, tal vez de trabajo de campo, imágenes de satélite. Todos ellos los voy a poder integrar para un sitio en particular siempre y cuando esté bien establecida su referencia espacial de estos datos. ¿Sí? Entonces de esa única manera voy a poder construir, si ustedes recuerdan, esas capas de información que van a poder sobreponerse para hacer análisis espacial. La integración de bases de datos a diversas escalas, como pueden ser escalas muy pequeñas a nivel nacional, escalas 1 a 4 millones, escalas 1 a 1 millón, como la climatología está a 1 a 1 millón. Uso del suelo y vegetación por lo regular lo encontramos disponible a escala 250.000. La geología a veces está disponible a 50.000 y la topografía incluso la tenemos disponible a 20.000 o a 10.000 en las zonas urbanas. ¿Cómo integrar todas estas escalas de diferente detalle? Bueno, con la referencia espacial, ¿no? El uso del sistema de posicionamiento global también en conjunción con los mapas también solo es posible mediante la referencia espacial, y cualquier usuario del sistema de información geográfica y programas de percepción remota necesitan entender los conceptos básicos y la terminología de la referencia espacial. Nosotros empezamos a utilizar una referencia espacial para tratar de ubicar cualquier sitio en la superficie de un plano. Desde la educación primaria empezamos a ver el plano cartesiano. Vimos que en ese entonces un plano se construía a partir de la intersección de dos ejes, el eje X y el eje Y. Con pares de coordenadas, una coordenada X y una coordenada Y, yo podría encontrar cualquier ubicación al interior de este plano. Sí, a estas coordenadas también se les llama coordenadas rectangulares, a las coordenadas cartesianas, y se aplican a superficies planas. Pero como ustedes sabrán, la Tierra no es plana. Sí, la Tierra es tridimensional, es curva su superficie. Entonces aquí no nos sirve un tanto las coordenadas cartesianas, tenemos que usar coordenadas tridimensionales y en específico las coordenadas de latitud y longitud. ¿Sí? Estas coordenadas se les conoce también como coordenadas angulares, ya que aquí no vamos a tomar coordenadas de distancias, sino de ángulos en base o con base a ciertos planos de referencia. Aquí, por ejemplo, la latitud se mide a partir del plano del ecuador. Si la Tierra la cortáramos a la mitad, como una naranja, se construiría un plano, y ese plano sería, si coincide con el ecuador, el plano ecuatorial. A partir de ahí, cualquier ubicación, por ejemplo este lugar, nosotros podríamos medir un ángulo a partir de este plano ecuatorial, y aquí son 55 grados para llegar a este sitio. Pero son 55 grados alrededor de todo este planeta, digamos. Necesito otra coordenada que me fije esta ubicación. La otra sería la longitud. La longitud es idéntico a la latitud en el aspecto de que se mide a partir de un plano, y en este caso sería el plano que construye el meridiano de Greenwich. ¿Sí? Entonces a partir de él nosotros vamos a poder medir una distancia angular para establecer una ubicación. Entonces con este par de coordenadas, que sería la latitud y la longitud, yo puedo saber la ubicación de cualquier sitio en la superficie de este cuerpo tridimensional que es el planeta Tierra. Latitud y longitud son distancias angulares. Y si por ejemplo yo quisiera detallar la definición de la latitud, podría decir que es la distancia angular que se toma a partir del ecuador hacia cualquier sitio en la superficie de la Tierra. Y lo mismo aplicaría para la longitud. Ahora, la superficie de la Tierra vamos a modelarla con una forma geométrica que simplifica su forma. En este momento no voy a entrar a detalles acerca de su forma de la Tierra porque es mucho más compleja. Tendría que hablar del geoide, pero eso pues ya sería para el curso de maestría que tomarían cuando ya hayan ingresado. Pero en este caso quiero hablarles de que utilizamos un cuerpo geométrico que sería la elipse para representar la forma de la Tierra. Pero bueno, la elipse sería bidimensional. Realmente el cuerpo geométrico tridimensional sería el elipsoide. También se le conoce como elipse de revolución. Es decir, si tomáramos una línea
que une aquí los dos polos de esta elipse y la hiciéramos girar, se convertiría en un cuerpo tridimensional. Ese sería el elipsoide, ¿sí? Entonces hay que reconocer que el elipsoide, al igual que la elipse, tiene un semieje mayor y un semieje menor. Estos con las letras representados con las letras A y B. Ahora, estos elipsoides pueden ser globales, es decir, que los podemos utilizar para representar a todo el planeta, como esta línea verde. Digamos que el planeta sería este. El planeta es un tanto irregular. Y ya haciendo mediciones geodésicas podemos darnos cuenta que hay algunas partes un poco más altas, un poco más bajas con respecto al elipsoide. El elipsoide es un cuerpo bastante regular, entonces hay unas diferencias. Entonces, de manera, digamos, tendencia general, podríamos usar este elipsoide para representar la forma de la Tierra. Pero si estoy haciendo mapas de zonas más particulares, por ejemplo, de este sitio o de este sitio, pues el elipsoide está muy lejos de representar realmente la forma de la Tierra. En este sitio sí, en este sitio tal vez también, pero no en algunos otros sitios. Entonces lo que se hace es empezar a generar elipsoides más pequeños que ajusten lo mejor a ciertas regiones, aunque en otras no ajusten bien. Entonces a esto se les llama elipsoides globales, representan a todo el planeta, y esto se les llama elipsoides locales, ¿sí? Este elipsoide rojo, por ejemplo, pues tiene un cierto semieje mayor y semieje menor para darle la forma a este elipsoide que represente lo mejor posible un área en particular. ¿Sí? Entonces el ejemplo va de nuevo, sería esto. Si la forma de la Tierra, que es un tanto irregular, pues no puede ser bien representada pues para un sitio en particular, se van a generar elipsoides locales. Por ejemplo, este elipsoide A se generó para representar lo mejor posible a Norteamérica, pero no coincide bien en otras zonas. De manera pues interesante, este elipsoide coincide quizás aquí con Filipinas, y entonces en Filipinas lo usan, aunque originalmente se diseñó para Norteamérica, se usa en Filipinas también. En Europa no le sirve este elipsoide, entonces se crea otro elipsoide que va a representar lo mejor posible esa zona, aunque no coincida con otros lugares. ¿Sí? Entonces pueden darse cuenta que finalmente en el mundo hay o puede haber muchos elipsoides, puede haber tantos elipsoides como países, porque finalmente estos elipsoides son diseñados por la entidad cartográfica de cada país. E incluso en algunos países que son tan grandes, tienen varios elipsoides para diferentes regiones de ese país, como Rusia o Canadá o China, que son tan extensos, hacen elipsoides para diferentes regiones y que su cartografía represente lo mejor posible esa superficie del planeta. Estos son algunos de los elipsoides de uso común. Pueden ver que algunos de ellos son de algunas regiones pequeñas como Gran Bretaña, digo pequeñas en comparación al planeta, otros de regiones grandes como África, Norteamérica, vean el de Norteamérica si lo usan en Filipinas, les dije, y hay otros que se usan para representar a todo el planeta, como este internacional o un elipsoide que se le llama WGS 84, y aquí pueden ver su semieje mayor y semieje menor. Si ustedes recuerdan, estos son las dimensiones que pueden constituir a un elipsoide, y las unidades que estamos utilizando aquí son metros, entonces son elipsoides realmente tamaño global en algunos casos que están representando la forma de la Tierra, como es el caso del WGS 84. En este caso WGS 84 quiere decir World Geodetic System de 1984, ¿sí? Entonces, digamos, hasta aquí lo que quiero que se entienda es que, primero, para poder hacer un mapa de la Tierra hay que entender la forma del planeta. Ya que la reconocemos, esa forma del planeta la vamos a modelar con un cuerpo geométrico regular. ¿Por qué es necesario hacer esto? Pues porque necesitamos aplicar fórmulas pues un poco más simples para calcular distancias, rumbos, ángulos, áreas, entre otras cosas que para eso se usan los mapas,
y es más fácil hacerlo sobre el elipsoide, en el cual podemos calcular pues con fórmulas relativamente simples este tipo de cuestiones. Ahora, ya que nosotros tenemos la representación del planeta, necesitamos ahora este planeta, este elipsoide, desenvolverlo y representarlo en un plano, que son los mapas. Para esto se aplica lo que se conoce como proyecciones cartográficas. Dice, para producir un mapa, la curvatura de la Tierra, que es modelada por el elipsoide, debe de ser representada en un plano, usando una proyección cartográfica. Entonces, este es uno de los usos de las proyecciones cartográficas. El transformar la información de un cuerpo curvo, que sería el elipsoide, a un cuerpo plano, que sería el plano cartográfico. Entonces se utiliza la proyección cartográfica. Bien, las proyecciones cartográficas, pues digamos, basan su nombre en la analogía que se hace en este diagrama. Ustedes pueden ver que aquí tenemos un foco que está rodeado por un elipsoide de cristal. Sobre este elipsoide de cristal están dibujados los meridianos y paralelos, que serían las coordenadas geográficas. Y rodeándolos tenemos esto que sería conocido como el plano cartográfico. Imagínenselo como si fuera pues una lámina de metal que están rodeando aquí al elipsoide de cristal. Si ustedes tuvieran esta superficie pintada con meridianos y paralelos y nosotros encendiéramos este foco, se proyectarían estas líneas al plano cartográfico y al desenvolverlo terminaríamos con este resultado. Pueden darse cuenta de algo. Aquí los meridianos y paralelos son equidistantes entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí los paralelos pues se ven más o menos a la misma distancia, pero aquí cada vez que me acerco al polo se van haciendo más amplios estos espacios, igual hacia el norte o hacia el sur. Entonces, cuando yo hago una transferencia de información de este elipsoide al plano cartográfico, va a haber una distorsión. Esta distorsión es uno de los elementos que se trata de controlar cuando estamos trabajando con proyecciones cartográficas. Sin embargo, nosotros no trabajamos con elipsoides de cristal, ni focos, ni láminas para simular el plano cartográfico. Todo esto lo hacemos con matemáticas, ¿sí? Para poder hacer esta transferencia, se tiene que haber un contacto entre este elipsoide y el plano cartográfico. El contacto, si ustedes se lo pueden imaginar, sería aquí. Si lo estoy envolviendo, digamos, un tanto apretado este plano cartográfico, estaría tocando al elipsoide en el ecuador, ¿sí? En una línea que sería el ecuador. En ese lugar donde existe este contacto, no hay distorsión o hay la menor distorsión posible. Entonces aquí ustedes pueden ver que donde sería el ecuador tenemos pues los meridianos y paralelos más o menos equidistantes, y mientras yo me alejo voy a tener distorsión, ¿sí? Porque aquí ya no hay un contacto. Ustedes pueden ver aquí la proyección de estos elementos es muy distante y se empieza a acumular la distorsión, pero vamos a ver esto más a detalle. ¿Sí? Entonces tiene que haber un contacto entre estos dos elementos, el plano cartográfico, que sería aquí representado con este cuadro, y el elipsoide, que sería el modelo de la forma de la Tierra. Aquí se están tocando en un solo punto, ¿sí? Si ustedes se imaginan, este plano cartográfico es recto, entonces solo habría un punto de contacto con el elipsoide, pero si yo lo envuelvo como en esta otra figura, pues habría una línea de contacto, ¿sí? Ahí sí apelo mucho a su imaginación. Tengo la latitud y la longitud, y estas pues terminan transformadas en coordenadas, ahora sí, cartesianas, coordenada X y coordenadas Y. Entonces, esa es otra de las funciones de las proyecciones cartográficas: transformar coordenadas geográficas a coordenadas cartesianas, o viceversa, también puede hacerse de coordenadas cartesianas a coordenadas geográficas. Ahora, por favor, les voy a pedir que apunten esta lámina en alguna hoja de papel para no tener que regresar a ella. Por favor, pongan pausa el video, yo voy a continuar. En esta lámina nosotros podemos ver la clasificación de proyecciones cartográficas. Tenemos 5 segmentos: clase, propiedad, aspecto, plano de proyección y el inventor.
Sí, a su vez tenemos estas subdivisiones como por parte de clase azimutal, cilíndrica o cónica, propiedad equivalente, conforme o equidistante, aspecto normal, oblicuo o transversa, plano de proyección secante o tangente, y el inventor, que es pues cualquier inventor, hay un montón de inventores, Mercator, Lambert, Albers, entre otros. Y aquí es importante recalcar que estas no son clases excluyentes o exclusivas. ¿Sí? Nosotros podemos tener una proyección que es cónica o oblicua, conforme, secante, por ejemplo. Entonces, estos son elementos que van a componer la proyección cartográfica. La primera es las clases de proyección. Existen tres clases. Una es la cilíndrica, la cónica y la azimutal. Los nombres son obvios. La cilíndrica, pues el plano cartográfico adquiere la forma de un cilindro, la cónica de un cono, y la azimutal es un plano recto. Entonces aquí lo que nosotros estamos observando es que las proyecciones se clasificarían por la forma que adquiere el plano cartográfico, de un cilindro, de un cono o un plano recto. Un ejemplo de proyección cilíndrica: aquí tenemos el elipsoide de un color azulito. El plano cartográfico es un cilindro y, si ustedes recuerdan, en este caso el contacto va a ser una línea y coincidirá con el ecuador. El monito sobre el elipsoide, este monito, pues tiene la misma forma, el mismo tamaño. Sin embargo, cuando estamos viéndolo ya en la proyección, en el plano cartográfico, existe una distorsión. Y la distorsión se va a acumular, si ustedes observan, mientras nos alejamos más del ecuador. ¿Sí? Es por eso que el monito aquí en el hemisferio norte, pues el dorso es más grande, y en el hemisferio sur las piernas son más largas. ¿Cómo se vería esto en un mapa? Bueno, este es el resultado. Este mapa es un mapa muy conocido, digamos, porque si ustedes usan Google Maps, cuando expanden todo el mapa tiene más o menos esta forma. Es una proyección cilíndrica. Recuerden, en el ecuador, en este caso, el lugar del contacto, la distorsión es menor, y de ahí hacia el sur o hacia el norte se va incrementando la distorsión. Los objetos tienen la forma que conocemos. Europa se ve como la conocemos, Rusia, Groenlandia. Sin embargo, aquí es importante que noten algo. México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión y Groenlandia tiene 2 millones y un pedacito más, es decir, sus áreas son parecidas. Sin embargo, aquí pareciera que Groenlandia tiene 3 veces más área que México. Es la distorsión que se está acumulando hacia los polos. El ejemplo de proyección azimutal: hay un punto de contacto y aquí, por ejemplo, está simulándose que el contacto es en el polo norte. Entonces, en ese lugar el monito tiene el tamaño, la forma que le corresponde, y mientras uno se aleja empieza a distorsionarse, empieza a acumularse la distorsión. Aquí lo que se ve como círculos concéntricos serían los paralelos, y aquí estas líneas radiales serían los meridianos. En el mapa se vería así. Si yo tengo mi contacto en el polo norte, entonces mientras me alejo de él se va a empezar a acumular la distorsión, y Groenlandia ahora se ve más pequeña que México, cuando en la otra proyección se veía diferente. Y una proyección cónica, que igual aquí el contacto es una línea, si se lo pueden imaginar. Entonces, donde existe ese contacto, la distorsión va a ser menor, y como es un cono, la distorsión va a ser diferenciada. Aquí va a haber una compresión hacia el ápice, digamos, del cono, y va a haber una expansión cuando nos alejamos de este. Entonces, igual, distorsión. Recuerdan, les dije que una de las funciones de las proyecciones cartográficas es el de conocer y controlar la distorsión que puede tener un mapa. La otra clasificación de las proyecciones se refería al aspecto. Teníamos 3 aspectos: normal, transversa y oblicua. Aquí solo les estoy mostrando 2, ya que la normal, por ejemplo, este cilindro que dice que es un cilindro transverso,
Entonces la orientación normal de este cilindro sería norte-sur, si se lo pueden imaginar vertical. Digo, normalmente esto lo dibujo en el pizarrón, pero a falta de pizarrón les voy a pedir que se imaginen que este cilindro está orientado verticalmente, norte-sur. Esa sería una proyección con un aspecto normal. En este caso, esta es un aspecto transverso, ¿sí? A 90 grados del normal. Y cualquier orientación intermedia entre normal y transverso se le va a llamar oblicua. Puede ser un ángulo diferente, desde, no sé, 1 grado con respecto al plano del ecuador hasta 89 grados y sería de todos modos oblicua. Pueden ver también aquí que el contacto en esta proyección transversa correspondería con un meridiano, ¿sí? Sería el contacto, un meridiano y el antimeridiano, es decir, el meridiano que está del otro lado del planeta. En la oblicua el contacto no corresponde ni a meridianos ni a paralelos, sería esta línea que se ve aquí. Y en la normal el contacto podría ser con el ecuador, por ejemplo. Ahora, hay planos de proyección secante. Había dos, era tangente y secante. Hasta aquí hemos visto contactos tangentes, es decir, que el contacto es por la superficie de los cuerpos, o al menos simplemente se tocan, nunca se atraviesan, y en este caso la proyección, los planos de proyección secante sí atraviesan el plano cartográfico al elipsoide. Por lo tanto, aquí en lugar de tener solo una línea de contacto tenemos dos, aquí también dos, y aquí en lugar de ser un punto de contacto tenemos una línea. Digo, pero ¿para qué sirve esto? Recuerdan, mientras haya un contacto, en ese contacto la distorsión va a ser menor. Si yo tengo entonces más contactos, dos líneas por ejemplo aquí, y aquí en lugar de un punto una línea, la distorsión voy a tener más control de esta. ¿Sí? Porque si yo entonces tengo un área de estudio, pues en lugar de pasarle un contacto sobre ella, le paso dos y tengo mucho menor distorsión para esa área. ¿Sí? Entonces por eso se justifica el uso de planos de proyección secante. Y entonces yo les decía que todas estas clasificaciones que hemos estado viendo son acumulativas, por decir de alguna manera. En este caso, por ejemplo, esta es una proyección oblicua, cilíndrica y sería tangente. Esta sería una proyección también es cilíndrica, es secante y es normal por la orientación. ¿Sí? Y en este caso, bueno, aquí no está bien puesto, dice que es transversa, pero transversa debería de ser totalmente este-oeste. Entonces digamos que esta sería oblicua, cilíndrica y tangente también, ¿no? No se ve que haya corte, aquí sí se ve que hay un corte donde el cilindro entra y sale del elipsoide. Y hay otra clasificación que respecta con las propiedades de distorsión de los mapas. La primera es la conformalidad. En esta se refiere a que en las proyecciones que tienen la propiedad de conformalidad, los ángulos son correctamente representados. Si ustedes representan correctamente los ángulos de algo, de lo que sea, lo que ustedes están respetando es la forma de ese objeto o de ese elemento. Entonces, en este caso se representan bien los ángulos y por lo tanto también las formas. Esto es importante en mapas topográficos. En los mapas topográficos es muy común hacer mediciones, por ejemplo, de ángulos, de direcciones, y es importante entonces que se preserven estas características. Los mapas con la propiedad de equivalencia o igual área dice que las áreas son correctamente representadas, y eso es importante en mapas temáticos. En los mapas que es importante estar haciendo, por ejemplo, mediciones de áreas. Cuando se hace el mapa, se construye un mapa de un inventario de cubierta del suelo, y tal vez no me interesa si el bosque tiene una forma triangular o no sé, lo que me importa es el área de bosque. Entonces ahí sería pues recomendable utilizar un mapa o crear un mapa que respete la propiedad de equivalencia, es decir, que las áreas estén correctamente representadas. Si ustedes son de los que ven el vaso medio vacío en lugar de medio lleno, pues bueno, la proyección con la propiedad de conformalidad no representa bien las áreas y la de equivalencia no representa bien los ángulos. En el caso de equidistancia, dice las distancias a lo largo de ciertas líneas son correctamente representadas. Estas líneas eran principalmente ciertos meridianos y paralelos.
y dice es principalmente un compromiso entre conformalidad y equivalencia. Es un punto medio, digamos, entre las dos, pero igual, si ven la otra cara de la moneda, no representa bien los ángulos ni tampoco las áreas. Sin embargo, no es una proyección inútil. Es útil porque finalmente va a tener una menor distorsión en ambos aspectos, y todavía, aunque yo no haga mediciones de áreas o de ángulos, me sirve para representar pues la información que está contenida en el mapa. Esta es una proyección conforme. Si ustedes recuerdan, en la conforme se representan bien los ángulos, o sea, las formas, pero no las áreas. Otra vez vamos con el ejemplo de México y Groenlandia. Pueden ustedes ver este ejemplo en el cual México pues se ve pues 4 veces más pequeño que Groenlandia, pero tienen la forma que nosotros conocemos. En la proyección equivalente, las formas se distorsionan porque se le da prioridad a representar correctamente las áreas. Entonces ven que México y Groenlandia pues sí más o menos tienen la misma área, ¿no? Pero las formas sí realmente son distorsionadas. Esta es una proyección equidistante, que es de estas compromiso, en la cual sí hay diferencias, por ejemplo en el área o incluso un poco en las formas de los países, pero ya no es tan extrema como alguna de las dos que vimos hace rato. Y eso es que aquí estoy forzando la forma de la Tierra a un rectángulo. Si yo simulo un poco la curvatura de la Tierra, como es este caso, también es una proyección compromiso, yo tengo más compensada la forma y el tamaño de las cosas, ¿sí? Pero igual, como dice ahí, no es conforme ni es igual área. Sin embargo, no es un mapa inútil. Si ustedes presentan información en este mapa, información temática, por ejemplo, densidad de población por país o distribución del coronavirus ahora por país, me sirve para identificar distribuciones, patrones espaciales y densidades. De las proyecciones utilizadas en todo el mundo, y en específico para cartografía topográfica, ¿por qué se hace este énfasis? Pues porque la cartografía topográfica se le considera el mapa base de un territorio. Cuando se hace un estudio de cualquier lugar, el primer mapa que se construye es el mapa topográfico. O se compila, si es que ya está construido y tal vez está en varios pedazos, se compila y se crea primero el mapa topográfico. Ese establece el contexto espacial para crear otros mapas, por ejemplo, mapas de vegetación, mapas de población, de geología, etcétera, etcétera. Todos ellos necesitan un contexto espacial, como puede ser caminos, poblaciones, ríos, topografía, etcétera. Todos ellos son conformados cuando se construye el mapa topográfico, entonces se le considera el mapa base y luego entonces se utiliza como contexto para construir cualquier otro mapa temático. Entonces por eso es importante el mapa topográfico. Y en la construcción de mapas topográficos, las proyecciones más utilizadas en el planeta, en primer lugar está una proyección que se llama UTM, luego está una que se llama TM, Gauss-Kruger, policónica la tercera, cónica conforme de Lambert y luego otras. Entonces, vamos a centrarnos en las dos primeras, que como ustedes pueden ver prácticamente es el 80% de la cartografía de todo el mundo. Proyecciones de Mercator. La segunda proyección, o la que estaba en segundo lugar, digamos, era la proyección transversa de Mercator. Ya se imaginan por qué se llama transversa. Es un cilindro transverso en su orientación. Es tangente, es decir, no corta el elipsoide. El elipsoide está ahí simulado con estas líneas de meridianos y paralelos. Y el contacto que hay entre el elipsoide y el cilindro coincidiría con meridianos, si se lo pueden imaginar, ¿sí? Con meridianos. Entonces ese contacto, ya una vez que yo desenrollo, digamos, este cilindro, quedaría de esta manera. Recuerden, el contacto es donde va a haber menos distorsión. Aquí, este mapa, digamos, se hizo intencionalmente que el meridiano central que pasa por el centro, digamos, de el continente americano fuera el contacto. Entonces el continente americano está bien representado. Lo que no es así con África. África se ve enorme cuando en realidad pues tiene más o menos las dimensiones que Sudamérica. Entonces pueden ver las distorsiones, pero en este caso nos estamos enfocando a cartografía del continente americano.
y se justifica usarlo así. La otra proyección que vamos a ver es la proyección UTM o Universal Transversa de Mercator. Igual ya saben por qué es transverso. En este caso es una proyección cilíndrica, transversa, secante, ¿sí? Ya que aquí vemos que está cortando el elipsoide y en particular lo corta en, digamos, como en gajos de 6 grados de longitud, es decir, hay 6 grados de longitud, o sea, latitud y longitud. No me refiero a longitud de distancia, sino longitud de coordenada geográfica, ¿no? Entonces son 6 grados de longitud. Entonces, si nosotros tenemos este corte, tomamos el elipsoide y lo rotamos 6 grados, yo puedo hacer otro corte, luego lo vuelvo a rotar 6 grados y hago otro corte. De esa manera yo tendría 60 cortes para cubrir todo el planeta. ¿Sí? Tienen 6 grados de longitud o de amplitud estas zonas UTM, estos cortes, estos gajos de la intersección del elipsoide con el plano cartográfico. Entonces finalmente yo tengo 60 zonas UTM. De aquí salen las zonas UTM. Ya vieron, estos gajos son las zonas UTM. Ahora, cada uno de estos gajos, aquí ustedes pueden verlos, por ejemplo, este primer gajo que está aquí, puede tener un meridiano central. De hecho, lo tiene. Si yo tengo 6 grados de amplitud de esta zona UTM, pues el meridiano central va a estar a los 3 grados de longitud con respecto al borde, ¿no? 3 y 3 grados. Este meridiano central lo tiene esta zona y esta zona UTM también tiene el suyo, y así para las 60 zonas UTM. Si ustedes se dan cuenta, de esta manera se está construyendo un plano cartesiano, donde el meridiano central se convierte en el eje Y, el ecuador se convierte en el eje X, y yo entonces al interior de este plano cartesiano puedo empezar a utilizar coordenadas métricas, ya no geográficas. Ahora, estas coordenadas que utilizan estas zonas UTM no se utilizan normalmente como un plano cartesiano en el cual en el origen tengo coordenadas 0, 0. Y esto es debido a que en las coordenadas UTM no nos sirve tener coordenadas negativas, ya que no podemos hacer ciertos cálculos. Entonces es indispensable que aquí, en la intersección del eje X con el eje Y, la coordenada X no empiece en 0, sino que se le asigna un valor arbitrario para que hacia atrás aún yo tenga coordenadas positivas. Ese valor arbitrario es 500.000. Lo usamos porque sabemos que si vamos hacia atrás vamos a tener aquí 500.000, 400.000, 300.000, 200.000 y luego cambio de UTM y ya no llego al 0. Entonces eso me asegura a que yo voy a tener coordenadas positivas en todo momento. Ahora, este criterio se aplica para todas las zonas UTM. Es decir que en esta intersección yo tengo en X 500.000 y en Y tengo 0. Y en esta 500.000 X y Y en 0. Y aquí lo mismo, 60 veces. Es por eso que cuando ustedes obtengan coordenadas UTM, no solo tienen que decir las coordenadas X y Y, porque si ustedes solo dicen eso, puede caer en cualquiera de estas 60 zonas. Tienen que decir de qué zona UTM corresponden esas coordenadas. ¿Sí? Entonces cuando uno va a trabajo de campo, con el GPS, lee las coordenadas X y Y, también tiene que apuntar qué zona UTM corresponde, y el GPS se los va a dar, para que identifiquemos qué zona UTM estamos. Ahora, ¿cómo se enumeran estas zonas UTM? Estas empiezan en el antimeridiano, es decir, en esa línea de longitud 180 grados este o 180 grados oeste, en la misma línea. Y a partir de ahí, a la derecha, se establece la primera zona UTM, los primeros 6 grados. Luego otros 6 grados, la segunda zona UTM. Y así sucesivamente. Y es por eso que las zonas UTM van a aumentar de izquierda a derecha. Para México nos tocan 6 zonas UTM. Bueno, aquí nada más pueden ver cómo están distribuidas las zonas UTM, ¿sí? La zona UTM1 va de 180 a 174 oeste, la zona UTM2 de 174 a 168 y así nos vamos, ¿no? Hasta darle toda la vuelta al planeta. Y es así que si nosotros regresamos a nuestra carta topográfica inicial,
nosotros vamos a ver que aparte aquí tenemos una clave, que creo que está muy pequeña, pero esta carta es la E14A23 de INEGI, y esa S14, esos dos dígitos, digamos, el segundo y tercer dígito de la clave de la carta nos indican la zona UTM de la carta. Entonces esta es la E14A23, sería una carta en la zona UTM 14. Y si volvemos a leer la información de referencia espacial, nos vamos a poder ya entender a qué se refiere estas informaciones. Elipsoide GRS80. Aquí quiere decir que este es el elipsoide que se está utilizando para representar la forma de la Tierra, ¿sí? Que va a ser el modelo de la forma de la Tierra para después proyectarla. Proyección universal transversa de Mercator. Sabemos que es una proyección cilíndrica, transversa, secante, conforme, es decir, los ángulos son bien representados, si ustedes recuerdan todas estas propiedades. La cuadrícula UTM quiere decir que nuestro plano cartesiano va a tener una línea tanto en el eje X como en el eje Y cada 1000 metros. Datum horizontal es el ajuste del elipsoide, no sé si se acuerdan de los elipsoides locales y globales. Es elipsoide local para México, para Norteamérica, se llama ITRF 92 en este mapa, y es un ajuste de este elipsoide GRS80, pero más fino para que represente lo mejor esta parte de Norteamérica. Referencia de cotas, nivel medio del mar o también del geoide. Esto lo omito en esta presentación, eso ya es para después irnos a más profundidad en otra clase. Y bueno, aquí podemos interpretar también el de este otro mapa, ¿no? Dice elipsoide, Clark 1866, vean que es otro que el del mapa anterior. Proyección cónica conforme de Lambert, aquí tenemos bien estas tres clases. Es un cono, es conforme, si ustedes se acuerdan de la conformalidad, se representan bien los ángulos, y el inventor fue Lambert. Aparte es una proyección secante, corta al elipsoide en dos lugares y nos dicen dónde lo corta. Lo corta el primer corte en 17 grados 30 minutos norte y el segundo en 29 grados 30 minutos norte. Igual se establece un meridiano central, recuerdan como la proyección UTM, también esta proyección establece un meridiano central, que en este caso es 102 grados oeste, que es justamente en el centro del país. Y la latitud de referencia, aquí no usamos el ecuador como en la UTM, podemos establecer otra, y en este caso es 14 grados norte, es un paralelo que está fuera del país para no tener coordenadas negativas, ustedes ya saben eso. Y el ajuste de este elipsoide, Clark 1866, es el ajuste fino de Norteamérica que se hizo en 1927. Nivel medio del mar, la referencia de cotas. Sí, entonces ya todos estos parámetros ya nos dicen información que no entendemos. Con la presentación espero que les quede un poco más claro este aspecto. Sí, bueno, entonces aquí no entro en más detalles. Esta presentación es un poquito pesada. Creo que lo importante es que ustedes dominen los conceptos fundamentales, elipsoide, referencia espacial, proyecciones con sus diferentes clases, y entender esta cuestión de la distorsión, ¿no? Aparte de la definición de para qué usamos proyecciones cartográficas. Bueno, hasta luego.